vamos a iniciar, entonces, le vamos a dar la bienvenida a este primer panel de esta jornada, que lleva por título Reforma en Salud. ¿En qué estamos hoy en día? Y para comenzar, vamos a recibir a una persona que se ha preparado, está al tanto de lo que va a ser justamente este panel, y queremos recibirla aquí en el escenario. Carolina Velasco, directora de estudios del Instituto de Políticas Públicas en Salud. Carolina, estos aplausos y esta bienvenida para compartir entonces el primer panel de esta jornada. ¿Se escucha? Ahí sí. Bueno, muchas gracias primero que todo por la invitación. Muy honrada de poder participar con los excelentes expositores que tenemos para esta mañana y con un tema tan contingente. Bueno, el objetivo de este primer panel, llamado Reforma en Salud, ¿en qué estamos?, es poder conversar en torno a la reforma y a los desafíos que enfrenta en general el sistema de salud y de cómo nos estamos haciendo cargo, ¿cierto?, de los problemas o necesidades de las personas en todo el sector salud. Para ello contamos con excelentes participantes y expositores. Yo solo voy a moderar, así que mi rol es solo tratar de hacer que la conversación funcione. Voy a nombrarlos por orden alfabético para no tener problemas. Primero tenemos a May Tomalí, que es directora ejecutiva del CENS, del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud. May es médica, especialista en salud pública de la Universidad de Chile y diplomada en gestión en instituciones de salud, con más de 30 años de experiencia en la salud pública y privada. Anteriormente fue directora de servicios médicos de la Clínica Las Condes, donde lideró el proceso justamente de transformación digital de la institución. Y ha sido también directora médica en el Servicio de Salud Metropolitano Oriente y directora en el Instituto Nacional del Tórax, entre varios otros cargos. Luego tenemos a Camilo Cid, director del Fondo Nacional de Salud, economista de la Universidad Arcis, con un máster en Economía de la Universidad de Georgetown y un doctorado de Economía de la Salud en la Universidad de, no sé pronunciarla, Duisburg-Essen, en Alemania, ahí tú me corriges. Se desempeñó en organismos de las Naciones Unidas, tanto en la CEPAL como en la OPS por varios años, y él fue nombrado secretario ejecutivo el año 2014 de la Comisión Presidencial para la Reforma, ¿cierto?, que sacó un informe respecto a qué hacer en los temas de salud. Luego tenemos a Jaime Mañalich, ex ministro de Salud, es médico, cirujano, internista y nefrólogo de la Universidad de Chile, con un máster en epidemiología de la Universidad de McMaster y miembro del Colegio Americano de Médicos. Ha sido médico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, director médico de la Clínica Las Condes por 15 años y gerente general de la misma clínica. Fundador del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad Sebastián, donde yo trabajo, y ministro de Salud en 2 periodos. Y tenemos finalmente a Bernardo Martorell, que fue nombrado por la ministra como coordinador de la reforma de salud. Él es médico en la Universidad de Chile, con máster en salud pública en la Universidad de Harvard, especializado en políticas de salud y gestión pública, y previamente se desempeñó como jefe comunal de salud en La Pintana, en la municipalidad. Y entre los años 2014 y 2018 fue jefe de División de Planificación Sanitaria y luego de la División de Atención Primaria de Salud en el Ministerio de Salud, y director del hospital previamente de Curacaví, Ceremi, y posee una vasta experiencia académica como consultor en empresas y organizaciones nacionales e internacionales, que los invito entonces a acompañarme acá en el panel de conversación. Un aplauso, por favor. Bueno, nuevamente muchas gracias. Solo para darle un breve contexto, porque el objetivo es que puedan hablar nuestros expositores, tenemos un relativo acuerdo en que nuestro sistema de salud tiene múltiples desafíos, tanto en el sector privado como en el sector público, asegurador, prestador, qué sé yo, farmacológico, en todos los ámbitos. Por lo tanto, en general lo que vemos es un cierto reclamo o disconformidad en el sector público con las listas de espera y en el sector privado con los costos y con las preexistencias que generan rechazo o cautividad. Por otra parte, tenemos que el gasto ha crecido en el último tiempo, se ha duplicado en algunos casos y estos problemas no han disminuido, sino que en algunos casos incluso se han acrecentado.
y por lo tanto ya estamos alcanzando un nivel de gasto similar en promedio de nuestro gasto en relación al PIB, similar a los países más desarrollados de la OCDE, pero no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y hay signos quizás de baja productividad en ambos sectores, por un lado en términos de eficiencia y en otros lados en términos de poca contención del costo. Por lo tanto, lo primero que quisiéramos saber luego de la última reforma que fue, ¿cierto?, el año 2005, la reforma del auge o del GES, y hemos tenido después dos al menos comisiones presidenciales, una era la que estuvo Camilo, hemos tenido varios fallos, ¿cierto?, los últimos que han complicado muchísimo al sistema, y además proyectos de ley, pero proyectos de ley que no han logrado salir del Congreso ser aprobados. La primera pregunta entonces, lo que quisiéramos conversar con los panelistas, es justamente sobre las iniciativas que están hoy sobre la mesa, las que el gobierno ha puesto para su discusión y otras son iniciativas como pilotos. Tenemos en particular la ley corta de ISAPRES, tenemos el plan piloto de universalización de la atención primaria en 7 comunas y ciertas medidas para abordar las listas de espera. Queremos preguntarle su opinión a los panelistas, si nos podrían comentar sobre estas iniciativas, si son suficientes para abordar los problemas y las prioridades en salud. Y para eso le voy a dar la palabra primero a Bernardo, Camilo, para que nos cuenten un poco más de la perspectiva gubernamental, y luego entonces a Jaime y a May, y después invertimos los órdenes. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Muchas gracias por presentarnos. Un saludo a mis copanelistas y a todos los presentes acá y a los organizadores, por supuesto, por brindarnos este espacio para conversar, que espero que sea una reflexión también de buen nivel, en el que entendamos que hay una confianza recíproca entre todos los que estamos tratando de construir políticas públicas en salud y que nuestra meta común es una meta que está en torno a nuestros usuarios, a nuestros pacientes, y así lo hemos visto también nosotros desde el Ministerio de Salud, en que todos los esfuerzos están puestos para proteger a las personas y quizás antes de explicar un poco más sobre las iniciativas, simplemente decir que también hay un fundamento ético, valórico, detrás de los esfuerzos que estamos haciendo y que yo diría que tienen que ver con una concepción de la justicia social, que parte con una idea de que cualquier cosa que hagamos tiene que no solamente reconocer a quienes merecen ser reconocidos como concepto de justicia, sino también apoyar a los más desaventajados. Yo creo que ese es nuestra digamos, principio fundamental de que si vamos a hacer cambios, tenemos que hacer cambios que favorezcan de abajo para arriba a los que están en una posición de más desventaja en nuestra sociedad. Dicho eso, tenemos un diagnóstico que es compartido probablemente por la mayoría de todos nosotros y de los analistas del sector salud, que tiene que ver, como dijo Carolina, con problemas de satisfacción de los usuarios con el trato y con la atención, que hoy día se considera que no está al estándar que la mayoría de las personas espera en nuestro país, y ahí hay responsabilidad tanto en el sector público como en el sector privado de atención. En segundo lugar, hay un tema sobre la carga de enfermedad y el perfil epidemiológico de nuestra ciudadanía, que está orientado hoy día fuertemente, con mucha intensidad, hacia las enfermedades crónicas no transmisibles, incluyendo en ese grupo a la salud mental, por supuesto, a los problemas de adicciones, que son parte de la salud mental, pero son parte de la salud en su conjunto. Y ese problema de la multienfermedad no es un problema solamente que hay que abordar enfermedad por enfermedad, porque detrás de esa presentación de múltiples enfermedades, en realidad hay causas que son más causas de raíz, que son comunes a todas esas enfermedades, que tienen que ver con los estilos de vida y sobre todo tienen que ver con los determinantes sociales de la salud y las condiciones de vida en las que las personas viven y se desenvuelven. Y eso es lo que impacta finalmente en la salud. Y ese impacto en la salud, creo que es importante que reconozcamos que tiene un valor para la sociedad que es distinto a otros elementos que las personas tienen en sus vidas. Hay personas que su único capital es su salud, que lo único que tienen para batírselas en el día a día es su salud, no tienen otro capital. Y con eso salen a buscar
lo que les da el sustento a ellos y a sus familias. Entonces, la salud de un país es su principal riqueza y es lo que tenemos que también entender que tiene un mérito distinto a otros méritos en la sociedad. Bueno, dicho eso, porque no quiero alargarme en la introducción y favorecer más el diálogo, efectivamente tenemos distintas iniciativas. La primera que mencionó la Carolina, o no sé si fue la primera, pero la primera para nosotros es la iniciativa de la universalización de la atención primaria. La atención primaria de salud es el lugar donde las personas toman contacto de manera más frecuente con el sistema sanitario en Chile, por lejos. Este es el espacio donde las personas viven el sistema de salud en el día a día y donde el derecho a la salud se hace o no se hace. Por tanto, le estamos poniendo un foco prioritario a nuestro sistema de atención primaria de salud y cómo lo concebimos y también cómo lo entendemos para que sea una atención primaria de primer nivel, una atención primaria de primera calidad y para que pueda ser también, en ese sentido, el sistema, la estrategia, mejor dicho, la estrategia principal de cuidados de todas las personas en salud. Y que no todo, porque la universalización significa que puedan acceder personas que tienen cualquier seguro, sea FONASA, sea ISAPRE, sea de Fuerzas Armadas. Entonces, universalización, pero no es solamente darles acceso, sino que efectivamente que mejore de tal forma que efectivamente las personas quieran acceder. Que sea la primera opción también de las personas en cuanto a sus cuidados de salud y que podamos brindar una atención que acompañe a las personas durante su vida. En este escenario de multienfermedad necesitamos transitar desde un modelo que se enfoca en enfermedades individuales hacia modelos que cuidan a las personas integralmente. Y eso significa no solamente cuidar las enfermedades con los medicamentos, con las tecnologías más modernas, sino también tiene que ver con cuidar las condiciones en las que viven las personas. Y eso es parte también de lo que estamos emprendiendo en estas comunas pioneras, que este año son 7, el próximo año van a ser más comunas para llegar a mayores territorios del país. En la medida que vayamos estableciendo esta como una política pública que tiene una batería de distintas medidas que transforman la forma en que se hace atención primaria, esperamos expandir después rápidamente cuando tengamos aceitado esos procesos, porque aquí hay una cosa que hay que decir sobre las reformas de salud, que las reformas de salud no pueden, hoy en día, a lo mejor en otros tiempos era distinto, pero hoy en día no se pueden pensar entre cuatro paredes como una ingeniería de detalle que luego se ejecuta en el territorio. Yo creo que ese modelo de reforma no es el que estamos siguiendo nosotros, sino que estamos siguiendo un modelo más bien de implementación, aprendizaje y vuelta a la implementación. Y así en ciclos sucesivos ir implementando un proceso que después puede ir escalando y llegar a todo el territorio nacional. Eso es, en síntesis, el proyecto de atención primaria de salud, que tiene este componente también que se vincula con las condiciones sociales en las que viven las personas, que es otro eje que hemos abordado en la reforma y que tiene, por ejemplo, esfuerzos que hoy día están conectando a los distintos ministerios en torno a los cuidados de las personas, porque el Ministerio de Desarrollo Social tiene una cartera importante de prestaciones sociales que muchas veces no conversan con las prestaciones de salud. Entonces estamos haciendo un esfuerzo por integrarnos con el Ministerio de Desarrollo Social y generar plataformas y procesos compartidos de los equipos en los territorios. Lo tercero diría yo que es la mirada sobre los hospitales y sobre la problemática de la red en su conjunto, y ahí nuestra preocupación es cómo la red en su conjunto, partiendo desde la atención primaria, el territorio y ahora la red, empiece a operar con mayor eficiencia. Yo creo que ahí, efectivamente, como mencionó Carolina, tenemos temas de productividad, tenemos temas de cómo la red pública en particular hoy día se gestiona y se gobierna. Entonces nuestro primer foco es transformar la forma de gobernanza de la red asistencial para que efectivamente pueda, por un lado, trabajar más en conjunto la atención primaria con el nivel hospitalario, pero también mejorar los procesos internos de gestión y de administración de los hospitales para que estos puedan operar de mejor forma. Y ahí estamos todavía en fase, digamos, de diseño de cómo eso se podrá implementar, si bien hay algunas ideas puestas sobre la mesa. Y lo último, en temas ya avanzando desde lo que vive el paciente, en la atención primaria, en el territorio, en su tránsito por la red, hacia el financiamiento, que quizás es la mirada más estructural de los problemas de salud.
Y ahí tenemos, por supuesto, la visión de que tenemos que ir avanzando hacia un sistema que efectivamente genere una experiencia universal para los pacientes en términos de las coberturas financieras que ofrece nuestro país a sus ciudadanos. En la propuesta que tenemos como gobierno es de un Fondo Universal de Salud. A lo mejor hoy día no están las condiciones para dar el salto hacia un Fondo Universal de Salud, las condiciones de distinta naturaleza, pero sí se está allanando el camino para que pueda eso ser posible, en parte con el proyecto de ley corta, que genera un fortalecimiento del Fondo Nacional de Salud, y voy a dejar más la palabra al director de FONASA para que también pueda explicar y explayarse más sobre ese proyecto y cómo ese proyecto también se pueda conectar con la construcción de un Fondo Nacional de Salud en el mediano a largo plazo. Muchas gracias. Gracias, Bernardo. Por favor. Sí. Creo que se escucha, ¿no? Sí. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Saludo también a mis colegas de panel. Buenos días. La verdad es que me voy a situar en la parte de la pregunta si las cuestiones que estamos haciendo actualmente tienden a solucionar los problemas que tiene el sistema, ¿no? Y me voy a referir, por supuesto, a la modalidad de cobertura complementaria que hemos propuesto en la ley de fortalecimiento del FONASA, en la parte de fortalecimiento del FONASA, en la llamada ley corta. No obstante, primero quisiera un poco referirme a los problemas del sistema porque creo que son importantes los diagnósticos, ¿no? Entonces, el por qué respondemos en base a ciertas políticas responde también a la mirada que tenemos del sistema. Y nosotros pensamos que el sistema de salud chileno adolece de varios problemas históricos. Uno de ellos es la segmentación y la fragmentación del sistema. Y, ojo, también pensamos que existe un subfinanciamiento crónico del sistema público de salud. Independientemente de que efectivamente hemos pasado el 9% del Producto Interno Bruto del gasto total en salud, el gasto público en salud no ha logrado nunca ser superior al 6% del Producto Interno Bruto. Lo fue casi ahí en el momento de la pandemia, cuestión que pasó en todos los países donde hubo un pic en el año 2020 de alza del gasto público. Y una caída a su vez del producto, por lo tanto se dio casi anecdóticamente la cifra. Sin embargo, nosotros estamos bajo el 5% del PIB, hemos estado así durante muchos años son los acuerdos internacionales que generan esta mirada de que el 6% del Producto Interno Bruto como gasto público en salud generan alguna posibilidad de desarrollar un sistema adecuado de salud en los países, a su vez que controla el gasto bolsillo. La protección financiera es muy importante, ¿cierto? Que en Chile suele ser un tercio todavía del gasto total y que también ha bajado muy poco, supongamos los últimos 20 años, ¿no? Que debería ser a su vez menor al 15% para que el sistema tenga unos parámetros que permitan decir que es más o menos adecuado en términos de acceso a la salud de las personas. Y esto es importante porque esto supone, ¿cierto?, que cuando uno habla de gasto público, supone que el gasto público implica una política pública determinada, o sea, una forma de ver el sistema y entonces un gasto que cumple ciertos objetivos, en general de acceso y cobertura, ¿cierto?, y que por lo tanto refleja un sistema de salud, ¿no? Un sistema, una forma de ver el sistema. Y nuestro sistema es un sistema segmentado, fruto también se expresa este bajo gasto público en esta segmentación, ¿no?, donde tenemos dos mundos totalmente diferentes y que generan a su vez desigualdad, una desigualdad importante, ¿no? Hemos dicho en algunos artículos y en otras ocasiones que Chile tiene un mundo privado de salud, hay que decirlo, digamos, ¿cierto?, fomentado por el financiamiento privado, el financiamiento de los aseguradores privados, que genera un desarrollo, una trayectoria y un mundo público inmensamente superior en términos de personas que tienen que atenderse allí, que sigue otra trayectoria, ¿no? Y eso ha sido históricamente así, ha generado una contradicción, una desigualdad entre los dos mundos, ¿no? En un mundo se gasta en términos per cápita, por ejemplo, no en términos de la operación hospitalaria solamente o del sistema de salud, sino que en términos per cápita, considerando los gastos de bolsillo. Ustedes podrán ver que en ese caso tenemos un mundo que gasta más o menos unos $4.000 dólares
al año, $4.500 al año, similar a lo que gasta un país como España o como Francia. Hay otro mundo que gasta 1.500 o 1.200, que es similar a lo que gasta un país como Perú o como Ecuador, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, que después se expresa en desigualdades de, por ejemplo, resultados de salud, utilización de servicios, etcétera, ¿no? Entonces, eso es bien importante porque lo que estamos haciendo ahora, y ahora voy al punto, disculpen esta larga vuelta, pero me parecía necesaria, no va a la solución del problema estructural, ¿no? Sino que va a lo que se ha expresado hoy como fruto de este desarrollo de este sistema segmentado, que se ha expresado en una crisis en el sector de las ISAPRES, que ha generado cierta incertidumbre al sistema privado, pero también al sistema en su conjunto, ¿no? Y lo que ha pasado, ¿cierto?, es que a través de los fallos de la Corte Suprema, que por todos conocidos, se ha generado un problema de cierto potencial, porque no ha sucedido en los hechos, excepto que debería comenzar en octubre, entiendo, el menor ingreso por el fallo GES en las ISAPRES. En todo este tiempo que hemos estado discutiendo esto, o sea, más o menos desde noviembre del año pasado, en realidad no ha ocurrido nada. Lo que ha ocurrido es una crisis potencial y una incertidumbre que ha generado a su vez un movimiento de personas importantes hacia el Fondo Nacional de Salud. Nosotros hemos recibido mucha migración y también las personas que están escogiendo aseguramiento están escogiendo relativamente más al FONASA. Hemos superado los 16 millones de beneficiarios. Este año, en los primeros 6 meses, superamos el ingreso de personas de todo el año pasado. El año pasado ingresaron a la FONASA 380.000 personas. Este año, en estos primeros, digamos, de enero a julio, 410.000. Y tenemos la expectativa de que esto va a continuar. Entonces, se está produciendo un movimiento que es producto de esta situación. Y por eso, entonces, que en la ley corta está formulada también una indicación para el sistema de FONASA, digamos, como esta modalidad de cobertura complementaria. Entonces, esta modalidad de cobertura complementaria, que en resumen es una ley que permita al FONASA generar convenios con aseguradores privados, no ISAPRES, que permitan dar cobertura financiera a las personas que vienen de fuera del FONASA y aquellas que están en FONASA, que son cotizantes, ¿cierto?, o que ya han venido o que estaban antes, para que puedan, ¿cierto?, tener una póliza de seguro privado de copago conveniente y que FONASA pudiera asegurar esas condiciones. Y cuando decimos conveniente es porque nosotros pensamos que puede tener ciertas características que no son necesariamente las que tienen hoy día. Y esas características son de que tengan una prima plana, o sea, sean parejos para todos los miembros del grupo, que no discriminen, por tanto, por sexo de edad y que no discriminen tampoco por existencia de preexistencias, y que generen una cobertura financiera de copago para el conjunto de los beneficios que están disponibles en el sistema de salud chileno, en general, aquellos que pertenecen al listado de prestaciones de la MAI del FONASA, la MLE del FONASA, etcétera, que hacen un conjunto de beneficios que deberían poder ser asegurados. No quiero tomarme demasiado tiempo porque además sé que hay más preguntas, pero eso es básicamente, o sea, quiero decirte entonces, resumiendo, que la respuesta es la respuesta al problema puntual, pero un problema puntual que es reflejo del problema histórico, estructural que tiene el sistema de salud chileno. Muchas gracias. Jaime. ¿Necesito micrófono, no? Pues, no. Está perfecto. Carolina pregunta por las cosas que están en la mesa, aquellas cosas que están desde el punto de vista legislativo, normativo, en la realidad del mundo y que hoy día nos cuestionan respecto a una potencial reforma de salud. Yo creo que hay un consenso absoluto de que un proceso de reforma trascendental, importante, es absolutamente necesario en Chile, independiente del proyecto o la realidad de reforma, que fue muy grande ya, el año 2005, pero no fue suficiente. Y en ese sentido, lo que está en la mesa son muchas cosas. Está el proyecto de ley corta, está la idea de tener un plan garantizado de salud, o plan único de salud, está la reforma de fármacos 1 y 2, está el seguro catastrófico de FONASA. O sea, hay una serie de cosas que están vigentes como temas a discutir, retardados, ¿no?
y que descansan fundamentalmente hoy día en el Parlamento. Después del fallo del Tribunal Constitucional del año 2010, a mí me tocó ser ministro de Salud en la época, y nos abocamos en forma muy intensa a buscar una reforma radical a nuestro sistema de salud, que yo diría fue fundamentalmente una reforma incremental, o sea, sobre lo que tenemos, sobre el auge. ¿Qué más podemos lograr para mejorar la atención, la calidad, la equidad en la atención de salud? A fines de ese gobierno nos encontramos, y lo digo con entera honestidad, con la siguiente coyuntura, con aquellos dos diputados, hoy día uno de ellos senador, que negociábamos la reforma y trabajamos mucho por lograrla, diputados oficialistas hoy día, o sea, personas del mundo oficialista, uno de ellos ya no es diputado, llegamos a un acuerdo para resolver el nudo, pero cuando faltaban 4 meses para la próxima elección, que llevó al gobierno a la presidenta Bachelet por segunda vez, básicamente estas personas dijeron, sabe, se nos instruye que paremos todo lo que estamos haciendo porque vamos a ir a una reforma radical, estructural del sistema, y todas esas iniciativas quedaron en el limbo parlamentario sin poder sancionarse, salvo la ley de fármacos 1. La ministra de Salud actual, Jimena Aguilera, cuando asumió el gobierno, o asumó su puesto, dijo que a ella le interesaba mucho sacar adelante el seguro catastrófico de FONASA, sin embargo, nada de eso ha ocurrido. También está en la mesa que en el programa del actual gobierno del presidente Boric se ha señalado una dimensión muy clara. Nos vamos a inclinar por un sistema tipo británico, tipo Beveridge, pagado por impuestos generales, con copago cero y universal para toda la población, que es la conclusión del informe de mayoría de la comité que presidió durante precisamente el segundo periodo de la presidenta Bachelet, el profesor Camilo Cid, aquí presente. Vale decir, vamos a estatizar, para decirlo en palabras claras, vamos a estatizar todo el sistema de salud en sus componentes de financiamiento y en sus componentes de producción de servicios. Esta iniciativa estuvo presente en el artículo 44 del proyecto constitucional que fue rechazado el 4 de septiembre del año pasado, donde decía claramente que vamos a ir a un Fondo Universal de Salud administrado por una entidad estatal, sin precisar cuál, un FONASA 2.0 o lo que fuera, pero básicamente esa es la perspectiva que no se ha abandonado. Vale decir, el principio de que es una buena idea llevar nuestro sistema de salud a una revolución Beveridge sigue estando presente en cada proyecto que tiene el gobierno hoy día: universalización de la atención primaria, modalidad de complementaria de cobertura para las personas de FONASA, etc. En mi opinión, lo crucial es ponerse de acuerdo en un auge expandido, y voy a llamarlo un plan garantizado de salud, como aquella cosa exigible por la ciudadanía, todos iguales, con financiamiento fiscal privado, con acceso universal, con medicamentos, con esto, con lo otro. No quiero detallar porque conocemos, creo, todo el proyecto, pero a mí me parece absolutamente esencial que ese sea el foco. ¿Cómo le damos a la ciudadanía una cobertura de salud universal, sin preexistencia, sin discriminación por ninguna naturaleza? ¿Por qué? Porque salud es una palanca de equidad, como demuestra la última encuesta CACEN, donde nos vemos como país mucho más equitativos desde el punto de vista de salud que, por ejemplo, en educación, vivienda o pensiones, que son las otras dimensiones que la encuesta CACEN aborda. En ese contexto, hay que decirlo claramente, en la mesa también hay un efecto, un lente, una distorsión, un elemento que hay que considerar. Y es que en esta semana el Pleno del Consejo Constitucional tiene que votar y aprobar las enmiendas. Y dentro de las enmiendas de salud se dice claramente, y por eso lo pongo con tanto acento, que iremos a un plan
universal de salud sin preexistencia, etcétera, cosa que se va a plebiscitar en diciembre, yo creo que va a estar así en el documento final, y la ciudadanía va a decidir si quiere eso o no. Si es, en mi opinión, avanzar en un plan universal de salud ahora ya, que sea el único plan que mientras duren las ISAPRES ofrezcan. Vale decir, por ley, de aquí para adelante, el único plan que ofrecen las ISAPRES con fondo de compensación es este, y vamos transitando hacia lo que se requiera, que en mi opinión es un plan universal de salud financiado tanto por agentes públicos, privados, y que la gente tenga libertad de elegir dentro de ciertos límites dónde recibir ese plan garantizado de salud. Gracias. Gracias, Jaime. May. Ay, no, tengo micrófono. Yo me voy a salir de la gran política y me voy a bajar al mundo real. Desde, digamos, lo que me toca vivir a mí, que es la relación que tenemos con los prestadores públicos y privados y todas las dificultades que tienen para atender a sus pacientes. No me cabe ninguna duda que todas las reformas que se están planteando son absolutamente necesarias, por lo que dijo Camilo sobre que hay inequidad en el sistema, que la salud es el único bien que tenemos para desarrollarnos. Pero no me cabe ninguna duda de que cualquier reforma que hagamos en el sentido del seguro universal de salud, etcétera, va a generar mucho más presión sobre los prestadores. Eso, la universalización de la atención primaria está absorbiendo una cantidad de pacientes que no, digamos, que no tenía considerado en su vida real. Y por mucho que reciban un per cápita o lo que fuera, digamos, pero efectivamente va a generar mucho más presión sobre los prestadores. Esta misma que decía Camilo, que mucha gente se ha cambiado a FONASA y en el modelo actual eso no es sostenible. Sabemos, y muy bien lo decía Camilo, que las prestaciones son subvaloradas o lo que fuera, pero van mucho más allá que eso. Van mucho más allá de que efectivamente la falta de recursos. Trabajábamos con un hospital hace 2 días atrás, 35% de los pacientes no se presentan en la consulta de otorrino y resulta que el otorrino está ahí esperando que... O sea, si no cambiamos el modelo de atención, el sistema no va a ser capaz de dar abasto. ¿Y a qué me refiero con cambiar el modelo de atención? Primero, cambiar el discurso del tengo a cargo una población X por me hago cargo de una población X. En el sentido de ese tengo a cargo, yo lo siento como una mochila, ¿no es cierto?, que me pesa y estoy ahí esperando que el paciente venga cuando estoy enfermo, que acceda. Lo que trato de hacer es que pueda acceder y solicite la atención profesional cuando la necesite. Pero yo les pregunto a ustedes que tienen un poco más de años, ¿cuántas veces un hijo de ustedes se acercó a ustedes a pedir algo que necesitaba? Nunca. Ustedes tenían que ir a preguntarle si necesitaba algo y lo más probable es que muchas veces necesitaba algo, pero no vino a decirte que necesitaba algo. Y la idea es que lleguemos a ese paciente antes de que sea tarde, antes de que esté con una hemoglobina glicosilada sobre X, antes de que llegue en insuficiencia renal crónica. Y no cabe ninguna duda, y eso lo ha demostrado, que las tecnologías pueden ayudar en ese sentido, porque necesitamos salir de nuestras 4 paredes, tanto de la atención primaria, acercarnos a la comunidad y hacernos cargo de la salud de la comunidad a través de las tecnologías y no de la enfermedad. Cuando ellos quieran consultar o cuando ellos pueden consultar, que muchas veces tiene que ver con el poder más que con el querer. Participé durante muchos años en estos estudios de verificación de costos del GES y nos solicitaban estimar la demanda. Pero había una demanda oculta habitualmente. Dice, bueno, mientras menos vengan, mejor. O sea, ese era el estudio de verificación del GES. ¿Cuántos pacientes realmente van a acceder al GES? Pero efectivamente lo que necesitamos es llegar a esta comunidad que está tranquila en su casa,
enseñándole a cómo mejorar sus capacidades, sus habilidades y tratar de resolver sus problemas de salud cuando es de este tamaño y no cuando tenga ya un pie diabético, digamos. Efectivamente, la promoción de la atención de salud y la prevención primaria a través de las tecnologías han demostrado ser tremendamente efectivas y eficientes en el cuidado de los pacientes. Y para qué hablar del apoyo de las tecnologías en los niveles secundarios y terciarios, donde nadie duda de que tenemos espacios para hacerlo más eficiente. Carolina hace poco presentó un estudio sobre la eficiencia del uso de los pabellones, y esto es solamente falta de información. Sobre el tema de falta de información, digamos, de los gestores, de poder, digamos, retomar mejor sus pabellones, de la ineficiencia en el uso de las horas profesionales por la no inasistencia de los pacientes, problemas de contactabilidad, o sea, son todos sistemas que pueden problemas que pueden resolverse a través de las tecnologías. Pero no estoy hablando de que lo que está ocurriendo mucho, y tengo que, digamos, y mis respetos por cada uno de los directores de hospitales que está incorporando estas tecnologías y puede mostrar con hechos de las soluciones que ha visto, sino que como una política pública. Tuvimos una estrategia de salud digital hace algunos años que quedó en cero implementación. Estamos en este momento trabajando con el Ministerio varias iniciativas, pero nos falta efectivamente pensar en una estrategia de salud digital como un modelo de atención a la comunidad. Enfoco en lo preventivo y promocionar la atención primaria y foco en mejorar la eficiencia de los procesos en atención secundaria y terciaria. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Gracias a todos los panelistas. Bueno, pensando en las respuestas y en la diversidad quizás de soluciones y opciones que hay sobre la mesa, ¿cuál es su visión en general, y le pregunto a cada uno de ustedes, de lo que realmente se puede lograr en este periodo considerando la realidad nacional, no solo de qué sé yo, los parlamentarios, el gobierno, quienes tienen que decidir y finalmente votar ciertos proyectos de ley, pero también lo que la gente pide? Veíamos hace poco una encuesta que mostraba efectivamente la gente se está yendo a FONASA, pero muchos de ellos y más de la mayoría tenía que ver con problemas económicos, que es lo que ocurre en general también cuando hay periodos, digamos, de no tan buenos ingresos en el país o no tanto crecimiento, y por otra parte que las personas también buscaban la posibilidad de tener diversidad en la administración de sus recursos. O sea, ¿cómo conversa eso? ¿Y qué podríamos hacer para avanzar en lo que queda, cierto, en este periodo gubernamental con lo que hoy día está sobre la mesa, digamos, con los proyectos tanto que ha ingresado el gobierno, con los proyectos que están previamente, y llegar a una especie de acuerdo, punto medio, que permita de alguna manera movilizar, porque llevamos años inmovilizados, y es un poco lo que nos preocupa a todos los que estamos acá. Tenemos además un problema de muy corto plazo con los fallos, donde si es que no se resuelve la sostenibilidad de una parte del sistema, difícilmente se dará una reforma al sistema como un todo, porque el sistema podría caerse en parte o una parte importante. Entonces, ¿cómo podemos conjugar todos esos elementos en lo que queda de gobierno para poder avanzar y qué hacer desde los distintos sectores y los distintos actores? Voy a invertir ahora, si quieres, parte tú, May. ¿Quieres partir tú? ¿No? Solo ¿Nadie si quiere? la May dice que... No, pero acabo de terminar yo. Déjeme descansar. Te cedió el honor. Mañalito. Después May y después invertimos, entonces, Camilo y Bernardo. Como lo ha vivido todo el mundo y nosotros no somos la excepción, una gran reforma de salud requiere un pacto social y político muy complejo de alcanzar. Son reformas que tocan a toda la gente, que tocan a los prestadores, que tocan a la industria, y en ese sentido, insisto, tener la capacidad de generar un acuerdo que posibilite sacar luego las leyes y qué sé yo, en fin.
Lo que se puede hacer por vía reglamentaria, o sea, no sujeta a discusión de ley, es bastante poco en los términos de lo que se quiere lograr. Para decirlo en concreto, en mi opinión, es bastante escaso lo que se puede lograr en las actuales circunstancias en que aspirar a un pacto político por la salud se ve algo complejo, sobre todo después de las vivencias que hemos tenido estos últimos días, donde pareciera que somos un país más dividido aún de lo que éramos hace algunas semanas atrás. En ese contexto, en mi opinión, es evidente que la próxima semana el comité de expertos, según me comunicó Camilo, el comité asesor de los senadores va a entregar su informe experto, pero lo que se puede hacer a propósito de esta ley corta para compensar la situación es bastante poco. Cuando la Corte Suprema, en un fallo que es relativamente desconocido, la tercera sala, que permitió la unión, la fusión de las ISAPRES Nueva Más Vida y Colmena, se refiere nuevamente la tercera sala a que lo que se ha mandatado por la misma tercera sala es absolutamente obligatorio y tiene que cumplirse. Y ahora, ¿no es cierto?, hay un gesto, perdón que me meta en la cocina, pero hay un gesto de invalidar a la sala del ministro Muñoz. Invalidar a la sala del ministro Muñoz para que el Pleno de la Corte Suprema o otra sala de la Corte Suprema diga que el dictamen del ministro Muñoz es equivocado, es nulo. Esa película de ciencia ficción, La Guerra de las Galaxias, es poco, al lado de soñar que una cosa así podría ocurrir. O sea, el dictamen de la tercera sala tiene que cumplirse. Y lo único que podría ser, dada la habilidad que tienen los prestadores privados, que incluyen la Universidad Católica, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, la FACH, o sea, no es la Clínica Las Condes, son todos los prestadores, la habilidad financiera que tienen, con una deuda que de parte de las ISAPRES se acerca a los 800.000 millones y de parte de FONASA a 400.000 millones, es una cosa súper compleja, porque no dan. Las clínicas aquí representadas renuevan, reajustan el sueldo de sus trabajadores de acuerdo al IPC cada 3 meses, cada 6 meses. Y eso está sujeto ya a acuerdos colectivos cuando FONASA reajustó el arancel este año en mitad del valor del IPC. En ese sentido, tenemos una situación financiera súper compleja. Estoy hablando fundamentalmente de los prestadores, no de las ISAPRES, de los prestadores, que requiere que esta ley corta se haga cargo, creo, de la única cosa que yo veo posible en el marco de lo que se ha sancionado hasta acá, es que se dé un plazo relativamente extendido, 7 años, calculo yo, para que la misma ley que yo firmé, que decía que los excedentes acumulados en la ISAPRE se tenía que cancelar cada 31 de diciembre en efectivo, esa ley se anule y por lo tanto se pueda volver... ¿Qué dijiste? Puede que Jaime se... Disculpa. Es que Estamos en un mundo donde cuando la mujer habla... Bueno, lo único digo es que la ley corta permita, para mantener operativo el sistema privado de salud, que es subsidiado por las ISAPRES, mantenga como excedentes durante 7 años, digo la cifra, las cuentas en UF, de manera tal que yo tengo un excedente en la UF, en la ISAPRE X, que uso cuando compro una receta, cuando tengo que cumplir un copago, y que al cabo de X años, invento 7, hay que sacar bien la cuenta, se puede ejecutar como... ¿Por qué? Porque hoy día lo acabamos de vivir con la pandemia. O sea, el secreto clave del manejo de la pandemia de Chile fue crear bajo el gobierno del Ministerio de Salud un plan, un sistema único integrado de salud. La persona necesita un respirador, se va para allá, va para allá. Eso hay que mantenerlo, es un gran capital. Nosotros no nos podemos dar el lujo que, por decir una clínica que conozco, la clínica Indisa reduzca
30 camas de tratamiento intensivo porque ya no hay pacientes, porque ya no hay financiación. Eso no podemos hacerlo, no podemos permitirlo. Eso significa que las listas de espera, los muertos en lista de espera este año van a llegar a 50.000, que tenemos más de 300.000, 320.000 personas en espera por un especialista, que tenemos la cifra más alta de personas con garantía auge, con garantías no prestadas. El año 2019 eran 10.000, hoy día son 74.000. Entonces, insisto, yo creo que tenemos, a pesar de las dificultades, tenemos una mirada de urgencia. La posibilidad de que las compañías de seguro se allanen, como se lo dijo a Camilo, el representante de la Asociación de Seguros en una comisión en el Senado, se allanen a licitar para FONASA un seguro complementario de salud en los términos que FONASA quiere, es algo completamente imposible. No va a ocurrir. Incluso aunque lo diga la ley corta como una modalidad, y en ese sentido hay que incentivar que las compañías de seguro saquen productos para FONASA y dar esta modalidad complementaria en virtud de lo que está ocurriendo ahora, no en virtud de una ley que se va a demorar X. Yo creo que la ley corta no va a existir, pero en fin, entiendo que esperar a una ley corta para recién es una cosa que no debería ocurrir. Gracias. Ahora sí, May. No, disculpe, doctor Mañalich, pero... Siempre ha sido así, man. Sí. Me dejas callado. Sí. No, la verdad que no es fácil, yo no soy tan catastrófica como el doctor Mañalich de que no se puede lograr nada y de la problemática. Bueno, él tiene una visión política mucho más grande que yo. Yo estoy mucho más cerca de donde pasan las cosas, donde está el paciente que está esperando la atención. Y yo creo que o sea, sí se pueden lograr cosas. Estoy pensando, vuelvo a insistir, digamos, en la persona de a pie, ¿no? O sea, y que efectivamente no podemos pensar en prescindir de nadie en la mesa para solucionar los problemas. Acá se necesitan a los trabajadores mucho, porque hay que educarlos, hay que volver a, digamos, incorporar en sus mentes un nuevo modelo. Necesitamos a los directivos, los hospitales, la atención primaria, los legisladores, digamos, se necesita mucha gente. Y de lo que yo veo, y que vuelvo a insistir, digamos, nos toca trabajar con muchos hospitales, tenemos mucha capacidad instalada para hacer, y voy a decir algo que, a propósito que mencionó la cocina, el doctor Mañalich, me acordé de que uno puede hacer tortillas de dos formas. O lo hace con un huevo grande esperando que alguien le diga lo que tiene que hacer, digamos, un huevo grande así que nadie se atreve a poner porque duele poner un huevo grande. La cáscara es súper dura de los huevos grandes y está todo el mundo esperando ahí quién va a poner el huevo, quién va a poner el huevo, o sea, quién va a lograr poner ese huevo versus hacer una tortilla con... Bueno, resulta que si el huevo grande sale malo, no hay tortilla. Versus hacerlo con 10 huevos. ¿No? Si uno sale malo, da lo mismo, pasa piola en la tortilla. Si no cuesta nada que poner un huevo chico, hay que cacarearlos sí los huevos. La cáscara es blanda y efectivamente, entonces yo soy de la visión que es preferible poner un huevo aquí, un huevo allá, otro allá. Pero para eso sí se necesitan de políticas públicas para que alguien nos diga queremos hacer una tortilla. Que yo creo que ese es lo que me cuesta a mí mirar en este minuto, decir efectivamente sabemos lo que, pero cómo lo queremos lograr. O sea, entendemos que la universalización, pero cómo vas a conseguir de que eso que está en el papel que dice, cómo vamos a conseguir que efectivamente esa atención en la atención primaria va a ser universal. ¿Cómo vamos a recibir ese paciente que viene de ISAPRE, que no está acostumbrado a tener un centro de salud que se haga cargo de su prevención, de su promoción? ¿Cómo lo hacemos? Y ahí vuelvo a insistir, y disculpen el sesgo que tengo, pero creo que las tecnologías pueden ayudar mucho. Gracias, Carolina. Gracias. Si quieres, Camilo y después Bernardo. Sí.
Bueno, yo quería primero decir que en realidad ciertamente que los actores de los procesos, digamos, generan ciertas posiciones en ciertos momentos para generar ciertos cambios o actitudes diferentes, ¿no? Me refiero fundamentalmente a lo que acaba de señalar el doctor Mañez respecto del plan de la MSC y los aseguradores de los seguros privados, ¿no? La verdad, las cosas es que nosotros tenemos un plan, una mesa de trabajo con ellos, y están sumamente interesados en esta ley. Nosotros hemos acogido algunos de los planteamientos que ellos han hecho para poder hacer indicaciones al proyecto y que esto de que tiene cierta imposibilidad no es así, digamos, al contrario. Y yo le decía justamente al presidente de la asociación que más bien era mejorable, más que inviable, ¿no? Y en eso estamos relativamente de acuerdo, y no solamente nosotros, sino que las propias personas, porque hoy día ya en el FONASA, la gente que está en FONASA, más de 3 millones de personas ya tienen seguros complementarios estando en FONASA, ¿no? Los productos ya existen y ya han proliferado. Fíjense que antes que nosotros anunciáramos esta iniciativa, existían alrededor de 70 pólizas relacionadas con salud en el mundo de los seguros generales, ¿no? Bueno, hoy día existen alrededor de 150, unos meses después, porque justamente se ha activado este mercado en el sentido de que se está produciendo un problema y además, digamos, hay ideas que están en discusión, ¿no? Entonces, esto es algo que es netamente, totalmente factible, decía yo, ¿no? En fin, de lo que consiste, y lo voy a explicar muy brevemente porque tiene, creo yo, todo el sentido común del mundo, ¿no? De lo que se trata es justamente de hacer estos movimientos que están ocurriendo, ya sea porque las personas tienen incertidumbre, ciertamente, no solamente por problemas económicos, que típicamente se dan decisiones cuando hay flujos y ciclos económicos en el país, sino que también por las mismas alzas de precios que han sido criticadas y falladas por la Corte, ¿no? Porque son precios muy superiores y la gente no está dispuesta a pagar esos precios, sobre todo en algunas franjas de población. Porque una cosa que hemos visto, por ejemplo, que históricamente la gente que viene a FONASA, históricamente digo yo, por muchos años y una mirada de largo plazo hacia atrás, uno puede ver que venían adultos mayores, venían relativamente más mujeres, ¿no? Que son las personas que tienen mayor riesgo y los adultos mayores en cierto periodo de la vida disminuyen sus ingresos, ya no pueden pagar los precios de los planes o no quieren seguir pagando esos precios que se transforman en un porcentaje mayor de su ingreso, entonces se cambian al plan más barato posible, que es pagar solo el 7% en FONASA, ¿no? Sin embargo, lo que hemos visto es que ahora vienen jóvenes, relativamente más hombres, entonces algo está pasando, digamos, ¿no? Hay un cambio importante. Bueno, lo voy a explicar de esta manera, ¿no? Que lo que nosotros pretendemos es que los cambios sean suaves, no solamente para las personas, sino que también para las instituciones, y en este caso para el sector privado de prestadores, ¿no? Porque en el fondo lo que nosotros queremos es que la persona que se está atendiendo en tal prestador, independientemente de que sufra un cambio de administrador financiero, no sufra ningún cambio respecto al prestador. Esa es lo que grafica la suavidad que se pretende, digamos, ¿no? Obviamente que eso es un ideal. Pero efectivamente, si uno piensa solamente en la reestructuración financiera que tiene que hacer la persona, es que esa persona tiene que con el 7% ponerlo en otro administrador y un diferencial que ya pagaba, porque no pagaba el 7%, pagaba el 10%, pagaba el 11%, en promedio pagan el 11%, pero podía pagar 14% o podía pagar el 8%, ¿cierto? Con un diferencial que le permita entonces pagar un seguro complementario ahora y mantener la misma cobertura financiera que tenía en el prestador que estaba asistiendo. Eso es un poco a lo que estamos apuntando, ¿no? En números, en las ISAPRES las personas tienen una cobertura financiera equivalente al 65% en promedio. Eso no tiene que ver con las coberturas de carátula de los planes, sino con la cobertura real, ¿no? Que uno puede calcular con las bases de datos de la Superintendencia de Salud. 65% en promedio. Una persona en FONASA, que también lo hemos estudiado, cuando solo ocupa la libre elección, o sea, solo va a prestadores privados, su cobertura, como tenemos problemas en la cobertura hospitalaria, es en promedio cercana al 40%. Bueno, lo que pretendemos es que este seguro de copago cubra esos 25 puntos diferenciales. Así de simple, ¿no?
es una fórmula bien diáfana, en el sentido de que es muy clara, y esta industria sí lo está entendiendo, ¿no? Déjenme señalar algo que me parece bien importante como último punto, es que nosotros estas son ideas que, y no lo ocultamos, estamos pensando, ¿cierto?, en un FONASA que tiene un seguro de segundo piso en que se produce este cambio. Ciertamente esto se alimenta de ideas que hemos pensado anteriormente, como lo ha dejado en claro el doctor Mañalich, ¿no? Pero eso no implica que esto sea una fórmula estatal, ¿no? O estatista, ¿no? Por el contrario, se está generando una visión de administrar el sistema de salud existente. FONASA ya financia, ¿cierto?, como todos ustedes saben, el 40% en promedio, ¿cierto?, del sector privado, ¿no? Esa es una realidad hoy día. Nosotros tenemos una operación anual gigante con el sector privado y eso no pretendemos, pretendemos que se mantenga, ¿no?, y que se potencie en función de las necesidades de salud y del cierre de brechas que tenemos que hacer respecto del sistema público, ¿no? Por último, lo que pasa es que aquí tendría que demorarme mucho más rato, pero en el fondo los sistemas de salud, los modelos de sistemas de salud, son todos en cierto sentido comandados por los gobiernos, digamos, ¿no? Para no decir estatales, ¿no? El sistema de salud alemán con un multiaseguramiento, el sistema de salud holandés con multiaseguramiento, por supuesto que tiene un comando estatal que se refleja por lo demás en el inmenso gasto público que tienen, porque el 70% de esos gastos son públicos. Son comandados por los gobiernos, son comandados, en ese sentido son públicos, ¿no? Y el sistema de salud británico, o el sistema de salud australiano o canadiense, lo mismo, digamos, ¿no? Nosotros lo que aspiramos a tener un sistema de salud robusto, a ese nivel de desarrollo, ¿no? Independientemente de los problemas que puedan estar sufriendo, igual que nosotros, en la pospandemia, ¿no? Cuando uno ve los problemas que están pasando en el Reino Unido o en España, ¿cierto?, uno ve, pero son diferencias bastante grandes entre los problemas que tenemos nosotros y los problemas que tienen ellos, porque ellos ya tienen sistemas de salud robustos. Lo que nosotros queremos es aspirar a sistemas de salud que estén más desarrollados, que tengan más acceso, más equidad que lo que nosotros tenemos. Y finalmente no puedo dejar de referirme al tema de la deuda, porque esto ha sido muy polémico, pero en realidad nosotros en la operación que tenemos, cerca de 1.500 millones de dólares al año con las clínicas privadas, ciertamente tenemos una deuda histórica que se heredó además en el periodo de pandemia, ¿no? Esta deuda es de 2020-2021 fundamentalmente, generada en una crisis que nosotros entendemos una crisis de país, ¿eh? Que produjo mortalidad, que produjo enfermedad, que produjo después los problemas de operación propia de las listas de espera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, nosotros hemos heredado esa deuda, que era de los servicios de salud, que centralizó el FONASA para mejor administrar y que consiste en una deuda que está siendo refrendada con la Asociación de Clínicas, con quien nos reunimos en una mesa toda la semana y que es cercana a los 200.000 millones de pesos, ¿eh? El resto es la operación regular del FONASA de estos 1.500 millones de dólares que funcionan en un año, que usted hace un corte hoy día y seguramente va a encontrar a muchas personas que están acostadas en las clínicas, personas que recién están formulando sus facturas, revisiones que obligadamente el FONASA tiene que hacer, porque FONASA no paga al montón, FONASA paga cuenta por cuenta, individuo por individuo, entonces tiene que hacer revisiones tal como lo hacen otros aseguradores. En este momento nosotros tenemos un tiempo de demora mucho menor, estamos, por ejemplo, en situaciones complejas, estamos respondiendo de la ley de urgencia propiamente tal, estamos cumpliendo en 30 a 40 días, después de haber generado además un sistema informático con inteligencia artificial para poder revisar más rápido, del cual las clínicas, seguramente aquí hay trabajadores de las clínicas, ¿cierto?, y ejecutivos que estuvieron en las capacitaciones que hicimos, 2 de ellas con 1.000 personas presentes para poder agilizar y que se entienda bien el cómo se rinden estas cuentas, digamos, ¿no? Lo que quiero decir con eso es que nosotros estamos en plena normalidad en la ejecución con las clínicas privadas, tanto en la modalidad de libre elección como en los distintos componentes que tenemos, compra directa, ley de urgencia, diálisis, los pagos están ocurriendo normalmente, hay periodos que son necesarios de que ocurran, como las revisiones, pero el FONASA está cumpliendo en tiempo y forma en el financiamiento regular.
independientemente de que no quiero desconocer, como señalé antes, la deuda esta histórica que existe y que se está viendo cómo se va a pagar lo más rápido posible, un 40% de aquí a marzo, como se ha dicho, y posteriormente tratar de pagarla conforme a las disponibilidades presupuestarias en el menor tiempo posible. Gracias. Bernardo. Sí, un poco respondiendo a la pregunta de cómo avanzamos y recogiendo la visión del doctor Mañalich de que se requiere un pacto y un acuerdo amplio para avanzar. Todos acá hemos sido gestores, todos mis copanelistas hemos sido gestores de alguna institución, hemos trabajado en gestión y en instituciones de salud, y seguramente muchos de ustedes también han trabajado en instituciones como gestores de salud. Y todos los que hemos vivido eso sabemos que no necesariamente lo que uno quiere como gestor es lo que se logra y lo que resulta en la línea, digamos, de atención final hacia los usuarios y usuarias. Y eso es solamente un reflejo de la complejidad que tienen las instituciones. Todas las instituciones son entes complejos. Tienen emociones, tienen personas con distintos niveles de formación, capacidades, visiones, deseos, ambiciones, motivaciones. Y todo eso hay que conjugarlo cuando uno es gestor y alinearlo y tratar de ponerlo a disposición finalmente de la atención al usuario. Pero no hay un control de lo que se dice, de lo que finalmente sucede. Es bastante indirecto ese control, que es muy distinto a lo que quizás vive un médico que está en el quirófano controlando directamente, ahí manipulando los órganos de los pacientes. Entonces, la gestión es compleja. Imagínense entonces los sistemas de salud, que son múltiples instituciones, que están todas interconectadas, el nivel de complejidad ya es extremo. Entonces, y en esa complejidad, el primer llamado que quiero hacer como para que empecemos a buscar caminos de acuerdo es que no sobresimplifiquemos la discusión. No es una discusión de estatizar o de privatizar. Esa sobresimplificación creo que dificulta entrar en la ingeniería de detalle del sistema sanitario, que es donde está realmente lo que puede cambiarle la vida o no a los pacientes. Estos huevitos que menciona la doctora Chomalí. Esos huevitos, ¿cómo los empezamos a mirar y a transformar en los pequeños espacios que tiene el sistema sanitario? Y eso se puede hacer con distintas herramientas de políticas públicas. Herramientas de políticas públicas que pueden ser el mercado, puede ser el Estado, también puede ser el Estado. No tenemos por qué presesgarnos a uno u a otra visión de cómo resolvemos las necesidades de las personas. En los sistemas sanitarios tenemos que aplicar las mejores prácticas internacionales en los distintos ámbitos que podemos controlar desde las políticas públicas. Desde el financiamiento, por ejemplo, la mancomunación está archidemostrada que es útil en todos los países del mundo. El ajuste de riesgo está archidemostrado que es útil en todos los países que lo han implementado, aunque cuesta harto implementarlo. Hay que decirlo que el ejemplo de Holanda que mencionó Camilo, se demoraron 30 años de construir una regulación para efectivamente lograr un sistema de compensación de riesgo que ajuste el riesgo y mueve dineros para que no haya selección de riesgo en el sistema. Los mecanismos de pago son otra herramienta de política pública que también hay que ponerlo a disposición de nuestros usuarios. Las tecnologías que menciona May, las tecnologías por supuesto son fundamentales. Vivimos en la era de las tecnologías. Si no estamos viendo la oportunidad que eso produce para nuestro sistema sanitario, algo no estamos viendo porque son el futuro del sistema de salud y tenemos que ser capaces de establecer la plataforma nacional, que no sé si es un software, si es un estándar o lo que sea que es, la política que menciona May, para incorporar las tecnologías que ya están y que vienen, porque la lluvia de innovación va a ser infinita. Entonces, el tema de la atención primaria que se ha mencionado, el proyecto de la atención primaria está construyéndose también sobre una base de lo que tenemos como políticas de atención primaria. Y ahí está una política que fue hecha en los años 80, que fue con una visión a lo mejor ideológica distinta, que municipalizó la atención primaria para descentralizarla y que hoy día, fíjense que no la vemos como una opción de política tan contraria a los objetivos que queremos para nuestros usuarios, porque son los alcaldes que están más cerca de la realidad de las personas, que son además capaces de impactar en las otras condiciones de vida que tienen las personas en estas políticas sociales que mencioné, que es parte también de la universalización de la atención primaria. Entonces, yo creo que hay que tener ojo con las sobresimplificaciones en cómo
retratamos los caminos que queremos seguir en las reformas de salud y creo que es bueno que no se puede hacer en un espacio de este tipo, es difícil entrar en esa ingeniería de detalle, pero yo creo que es bueno que entremos en esa ingeniería de detalle porque hay muchas oportunidades con ley, incluso sin ley, creo que hay muchas oportunidades también de mejorar las formas en que hacemos salud en Chile. Una de las cosas más difíciles es cambiar el comportamiento de las personas, el comportamiento tanto de los prestadores, como de los gestores, como de los usuarios y nuestra ciudadanía en general. Y ese es un desafío para todos, tiene que ver con cambios culturales, tiene que ver con comunicación, tiene que ver con cómo construimos educación, cultura en nuestro país. Entonces hay muchos desafíos y no quiero que, ojalá sobresimplifiquemos la discusión y entremos en los detalles que sí pueden cambiarle la vida a las personas, como son algunos de los que hemos mencionado, como la atención primaria universal, el copago cero, el proyecto de ley corta con la modalidad de cobertura complementaria, las tecnologías, por supuesto la ley de fármacos 2 y otras iniciativas que podemos ir buscando acuerdos para que esa ingeniería de detalles responda a las necesidades de las personas. Gracias. Muchas gracias. Vamos, nos queda poco tiempo, así que voy a condensar la posibilidad que tengamos esta tercera ronda y pedirles que si nos podemos ajustar al tiempo. Considerando un poco, como dicen por ahí, la política ficción, es decir, si pudiésemos llegar a un acuerdo que nos diera sostenibilidad, sustentabilidad al sistema de salud, y a los que no me contestaron cómo podemos aportar desde los distintos lados, también ahí pueden aprovechar o responder a alguien si es que quedaron con algo que decir. ¿Hacia dónde debiéramos apuntar con el sistema? ¿Qué debiéramos cambiar? ¿Cómo integrar esta nueva mirada de modelo de atención, de las tecnologías, los otros problemas que mencionaron, contención de costos, productividad? ¿Qué nos depara el futuro? ¿En qué deberíamos estar también pensando para más adelante? Y quizás ahí también nos pueden explicar un poco más si es que ese tipo de cosas están incorporadas en el piloto de la atención primaria de salud, que no ha sido quizás tan difundido su contenido, un poco para entenderlo mejor. Y vamos a hacer un orden completamente distinto. Camilo, May. Yo. Bueno, Tiene. ¿Verdad? sí. Vamos así. No, yo creo que bueno, un sistema de salud tiene básicamente tres partes y voy a referirme a tres puntos importantes, creo yo, a las tres partes, ¿no? Una es la gobernanza, otra es el financiamiento y otra es el modelo de atención propiamente tal, que es el core del asunto. Finalmente ahí es donde está la realidad, como decía Mike, ¿no? Y voy a partir por eso. Yo creo que la mirada de atención primaria como estrategia, más allá de un conjunto de cuestiones físicas, digamos, de CEFAM o de establecimientos, e incluso de las propias ciertos recursos que allí trabajan, recursos humanos, médicos, etcétera, la atención primaria tiene que ser vista como una estrategia más que como un dispositivo físico. A eso voy, ¿no? Si es vista como una estrategia, lo que se ha señalado, ¿cierto?, como la mirada preventiva, ¿cierto?, de promoción de la salud, la mirada que además después es más eficiente también en términos económicos, es la que debiera primar y eso debiera entonces generar un modelo de atención diferente, el que tenemos, mucho más colaborativo, más coordinado, entre lo público y lo privado, ¿cierto?, con distintos tipos de integración, ¿no? Cuando decimos integración, bueno, colaboración también se puede decir en determinados momentos, dependiendo de la propiedad, digamos, si son públicos o privados, pero en general respondiendo a una estrategia de atención definida, ¿no? Entonces yo creo que ahí la estrategia de atención primaria, generándose a partir de esta visión de atención primaria universal, es vital, ¿no? Y creo que es un punto de acuerdo porque nadie podría estar en contra, digamos, de que desde cualquier punto de vista, ¿no?, desde el punto de vista más sanitarista, desde el punto de vista más económico, de que la atención primaria y potenciar esa visión es una mirada importante. Ahí, yo quiero decir, los mecanismos de asignación de recursos desde el financiamiento también son relevantes. Y el uso de mecanismos de contención de costos en la asignación de recursos son posibles. Chile está a la altura, digamos, de poder mejorar su asignación per cápita, por ejemplo, a la atención primaria.
y de implementar masivamente, mucho más masivamente de lo que hacemos ahora, los grupos relacionados por el diagnóstico a nivel hospitalario para generar contención de costos en todo digamos, el nivel de provisión, sin que por eso se vea tensionado el hecho del financiamiento de la provisión, ¿no? Sino que más bien generando ganancias sociales en términos de eficiencia. En segundo término, desde el financiamiento propiamente tal, yo creo que la mancomunación es una cuestión importante, ¿no? Y yo creo que en eso también hay consenso, porque yo no veo, o sea, a pesar de que cuando se habla de multiaseguramiento se supone enseguida que se trata de estos sistemas de última generación del multiaseguramiento, ¿ah? Eso no es así, ¿ah? No sé, en países como Japón o Francia no existe el fondo central que existe en Alemania o Holanda, que son los que de última generación, ¿no? Pero aún así, digamos que la mancomunación es un elemento relevante, se da de manera diferenciada en los países, se da a la holandesa, digámoslo así, o se da a la canadiense, ¿cierto? En que no existe en Canadá multiaseguramiento, sino que más bien un sistema nacional de seguro de salud. Entonces, eso es, pero que ambos valoran el tema de la mancomunación. Es claro, lo dijo Bernardo al comienzo, ¿cierto?, que la postura nuestra es la de avanzar hacia un fondo, ¿cierto?, que pueda generar esta mancomunación con mayor eficiencia y equidad. Eso tampoco es antojadizo en base a la experiencia propia nuestra, ¿no? Porque es como decir, nosotros vamos a ir a mejorar el sistema con el multiaseguramiento que hemos tenido históricamente para mejorar la mancomunación. Nosotros decimos, bueno, parece que esta forma de multiaseguramiento ha tenido bastantes problemas, ¿cierto? Y cuesta imaginar que eso se pueda superar en un sistema regulatorio que tiene que tener una institucionalidad, tal como dijo Bernardo, que puede demorar para un país desarrollado, con una institucionalidad bastante superior a la nuestra, hasta 30 años, digamos. Entonces, eso son razones importantes para evaluar lo último que iba a mencionar, el tema de la gobernanza, ¿no? ¿Cómo se dirige el sistema de salud entonces? ¿Cómo se toman estas decisiones? ¿Cierto? Es muy relevante. Y creo yo que los países en general, ¿cierto?, aun cuando desarrollan la integración público-privada, desarrollan las diferentes potencialidades que tienen para el sistema de salud, que están disponibles y que son, ¿cierto?, todas loables y aprovechables para el bienestar de la población, hay una cierta conducción, ¿no? Y la rectoría y la conducción desde el mundo público, digamos, del sector salud, reflejado en el Ministerio de Salud o en las instituciones públicas de salud, en tanto inteligencia, digamos, conducción, yo creo que es absolutamente necesario también de considerar en un debate de corto plazo. Yo quisiera un modelo de atención distinto, un modelo de atención realmente centrado en el paciente o en la persona, más que en el paciente, hablando mucho de promoción y prevención, y lo más cerca posible de su entorno. ¿A qué me refiero lo más cerca posible de su entorno? No tiene ningún sentido que el paciente tenga que ir a buscar el resultado de su examen a 200 kilómetros, porque no tenemos un servicio de telemedicina, por ejemplo. Un modelo de atención en que la gente tenga que ir lo menos posible al hospital y sacar a todos los que están en el hospital, sacarlos o sea, pudiendo salir, y te lo digo que hay muchos. 90% de los pacientes de consulta son pacientes que en un hospital, estábamos a propósito de una visita que hicimos la semana pasada, siguen crónicamente en el hospital. Yo les puedo decir, de acuerdo a algunos, 50% de esa gente no tiene que seguir ahí, podría estar en su casa. Entonces me dice, bueno, pero ¿para qué me hacen una teleconsulta si después tengo que venir al hospital a buscar los medicamentos? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando cambiamos el modelo de atención? O sea, pensemos en un modelo de atención centrado en el paciente, en la persona, pero con todos sus componentes. Si tengo un mamógrafo a 3 cuadras, ¿por qué me hacen ir a 100 kilómetros donde está el consultorio, donde está el centro de salud en el cual tiene convenio? Si lo tengo, no voy a ir al que está a 100 kilómetros y por lo tanto no me voy a hacer la mamografía. Y lo pensemos realmente con el paciente, en la persona en el centro y en su entorno,
Y de ahí pensamos cómo lo financiamos, porque actualmente, desgraciadamente, el modelo de financiamiento no tiene ni un incentivo a que eso ocurra. Y el financiamiento tiene que dar respuesta al modelo de atención que queremos para nuestra comunidad. Y no al revés, digamos. O sea, al final adecuamos el modelo de atención a cómo se está haciendo el financiamiento. Entonces, es más hospitalista porque ahí está la plata, entonces yo mejor me deshago del paciente y lo mando al hospital porque mi per cápita es muy bajo, entonces mejor lo derivo y que retire los medicamentos allá, entonces mejor no los tengo para que lo tenga que ir a buscar. Entonces, realmente creo que nos falta pensar en el modelo, como decías muy bien Camilo, como una estrategia de atención primaria, pero que los incentivos estén puestos donde tienen que estar para que podamos realmente responder al modelo que venimos hablando hace tantos años y que ha sido solo discurso en definitiva. Y vuelvo a insistir, y van a pensar que estoy un poco loca, pero no cabe ninguna duda de que las tecnologías ayudan y piensen en la persona. Hay una pérdida de oportunidad si le estoy pidiendo a la persona que vaya a hacerse una mamografía a 50 kilómetros versus a que se la haga 3 cuadras más allá de su casa. Pierde oportunidad de hacer una detección precoz de un cáncer. No cabe duda. Pregúntenselo a cualquier mujer. Gracias. Gracias, Mike. Solo una pregunta antes de pasar, o sea, Sí. si puedes ahondarnos en, si ves que eso se puede dar hoy día en el sector público, digamos, tanto hospitalario como atención primaria. ¿Por qué eso no puede ocurrir? O sea, yo creo que están todas las condiciones para que eso ocurra, efectivamente. O sea, hay ejemplos. Hay ejemplos, aquí está en primera fila el doctor Llanero. Los pacientes ya no tienen que ir a su hospital para recibir sus medicamentos crónicos. Él se los manda a dejar, hay cosa de inscribirse. O sea, hay centros de salud que han hecho convenios con, digamos, con centros de mamografía cerca de sus territorios y no a 100 kilómetros porque es el que fulano sutano, digamos. O sea, a lo que me refiero es que existen, y lo que mencionaba Bernardo, de que existen los mecanismos para que estas cosas ocurran, pero lo que pasa es que estamos tan enfrascados en la problemática, que nos falta esto, que no tenemos lo otro, que la lista de los pacientes, etcétera. Sin pensar, el otro día me preguntaba una subdirectora médica, bueno, ¿qué hago con ese 90% de los pacientes que se reverberan acá? Eso es gestión clínica. Necesitamos un subdirector médico y que revise los casos y que todos estos casos se van a atención primaria. Es que en atención primaria no me los reciben. ¿Por qué? Hay que preguntarse. Entonces, realmente, si pensamos un modelo de atención realmente centrado en la persona y en su territorio, tenemos que poner los incentivos para que eso ocurra. Pero hay muchas cosas que pueden ocurrir con la forma de financiamiento que existen hoy, digamos. O sea, no tuvo que hacer un cambio el doctor Llanero para mandarle los medicamentos a sus crónicos a su domicilio. No lo tuvo que hacer, digamos. Tuvo que tomar una decisión nomás. Poner hubo otros que han incorporado ciertas tecnologías para mejorar las eficiencias. No han necesitado cambio de leyes, ni leyes cortas, ni ninguna cosa. O sea, efectivamente, existen mecanismos para que muchas de estas cosas ocurran. De acuerdo. Habría que fomentarlo más desde el nivel, no sé, servicio de salud, centrar ahí, buscar alguna forma de incentivarlo. Jaime y Bernardo, para seguir este nuevo orden. Efectivamente, a mí me parece que hay algunas cosas que se pueden abordar ahora y que sería interesante evaluar. En primer lugar, respecto al financiamiento de la atención per cápita de salud, a la salud municipalizada o en manos de algunos servicios todavía, a mí me parece que hay una oportunidad en la ley de presupuesto de este año de, en definitiva, modificar la forma en que se paga la atención primaria, adjuntando o agregándole adjetivos, quiero decir, un financiamiento per cápita ajustado también por complejidad de la atención que ese centro tiene. Vale decir, si el centro A tiene una población de diabéticos de 10% y es capaz de mantener su hemoglobina glicosilada
cosa que es fácil de tomar, ¿no es cierto? Incluso con un test in situ. Es capaz de mantener a la mayoría de la población con una hemoglobina glicosilada adecuada, recibe un financiamiento per cápita adicional en comparación a aquel centro que tiene 5% de pacientes diabéticos, porque al final es los jinetes del apocalipsis donde se concentra la cosa, el colesterol, el riesgo cardiovascular, la diabetes, etcétera, la obesidad, la depresión. Y efectivamente yo creo que ha llegado el momento de que el financiamiento per cápita, y se puede hacer a través de la ley de presupuesto, decir, vamos a poner un incentivo para que efectivamente ese centro diga, yo voy a quedarme, no voy a referir al diabetólogo, sino que voy a quedarme, o cuando me lo manden de vuelta, como dice Mike, me voy a quedar con él y voy a recibir un financiamiento por mantenerlo bien cuidado. Y hay parámetros desarrollados por distintas universidades en el resto del mundo, también pilotos acá en Chile, en que esto se podría hacer perfectamente. O sea, un financiamiento a la atención primaria que esté vinculada a resultados sanitarios. En segundo lugar, tenemos un problema claramente de eficiencia. Y aquí no podemos engañarnos. Después de la crisis de los sobres con dinero, se generó un sistema de alta dirección pública cuya mitad de trabajo es salud. El director de salud del servicio, el director de atención primaria. Pero ¿qué es lo que hemos hecho en todos los gobiernos? Hacer como que esa ley no ocurre. Y la mayoría de los directores de hospitales y servicios son subrogantes. O sea, quiero decir, gente que no ha sido evaluada en sus capacidades, que no saben gestionar una empresa como es un gigantesco hospital. Y en este tema tenemos que ponernos serios, porque seguir haciéndonos los lesos con el sistema de alta dirección pública significa que perdemos lo mejor de nuestros talentos calificados para dirigir empresas como son, perdón que diga así, grandes compañías como son un sistema de atención primaria o un servicio de salud. En tercer lugar, estamos aquí frente a vendedores e importadores de tecnología. Tenemos que pasar, para mejorar la eficiencia, tener un filtro desde el punto de vista del Ministerio de Salud, que tiene el rol de rectoría a través de una agencia que se podrá crear, pero hoy día se puede hacer, ¿no es cierto?, decir cuáles son aquellas tecnologías que en realidad mejoran la eficiencia. Tener un radiólogo que informa cualquier cosa compleja del cerebro es un bien muy escaso y existe la tecnología para que haya un solo centro, el Instituto de Neurocirugía Invento, que informe todos esos exámenes a lo largo de Chile con idéntica calidad, con igual velocidad, etcétera. Tener una tecnología, comprar una tecnología, que ustedes incentiven a los prestadores público-privados a comprar una tecnología que no agrega valor, no es una buena idea. Y en ese sentido, yo aprovecho de hacer un llamado a que quienes representan a la industria acá, al mercado de los insumos, de los medicamentos, tengan una mirada consistente respecto a cuáles son las necesidades donde realmente nosotros podemos hacer una palanca. ¿Serán mamógrafos móviles? ¿Será fichas médicas electrónicas? ¿Será telemedicina? ¿Será lo que sea? Pero vuelvo a decir, point of care, que es una cuestión fundamental de implementar en la salud primaria, para tener una atención primaria también más resolutiva y resolver algunos de los problemas que decía May. Y lo último me lo reservo para el tema más complejo. Nosotros no nos podemos engañar entre nosotros. El sistema de salud chileno está capturado por los gremios. Hoy día están en huelga la FENATS, está en huelga el Hospital Félix Bulnes, ¿no es cierto? O sea, tenemos un sistema que permite que gremios tengan de rehenes a los pacientes y cada vez más va a ser un problema grave que hay que enfrentar con radicalidad, porque que no sea una persona que necesita recibir un control por una esquizofrenia, voy a decir, no puede detenerla porque hoy día están en paro en la atención primaria y puede atenderla en 6 meses más, es algo muy grave, que no se puede permitir y que tenemos que llegar a un acuerdo por el bien de toda la ciudadanía para superarlo. El número de enfermeras, matronas, etcétera, en Chile está aumentando, nos estamos acercando a un ratio adecuado de médicos por población. Y eso tal vez permitiría terminar con la captura privada
de los hospitales públicos, porque los hospitales públicos hoy día están capturados por la práctica privada de los médicos y tenemos que reconocerlo. O sea, alguien decía, en la mañana se corre mal, lento, se tropieza para llegar con un paciente al pabellón, en la tarde. Hablaba el otro día con un subdirector de un hospital muy importante de la región metropolitana y me decía, no podemos hacernos cargo de la lista de espera, porque los prestadores para funcionar en la tarde son monopólicos, son uno, no puede haber otro, y en segundo lugar nos ponen un precio que es mucho más de lo que está dispuesto Camilo Sida a pagarnos. Y por lo tanto, este hospital no lo dijeron así, que FONASA, pero tú conoces el problema. Es un problema gravísimo en el cual tenemos una infraestructura y está el informe de la Comisión Nacional de Productividad y el tuyo, ¿no es cierto?, del uso de pabellones, que es una vergüenza. O sea, están los pabellones, está la enfermera, está la máquina de anestesia, está todo, y el médico, el anestesista se retira a las 12, a la 1, porque tenemos que ir a otro lado o tenemos que partir. Y este tema, si no lo enfrentamos con honestidad y transparencia, tenemos un problema fenomenal de captura del sector de salud, no vamos a llegar a ninguna parte. Muchas gracias. Cerramos con Bernardo entonces. Queda un minuto. Vamos a pasarnos. Un minuto. Vamos a pasarnos, yo creo. Nos preguntaba por el futuro y yo creo que para mirar el futuro hay que también entender dónde estamos en nuestra historia. Y yo creo que estamos en nuestra historia en un momento interesante. Y cuando hablo de nuestra historia me refiero a una historia de siglos. Creo que tenemos un proyecto como humanidad, que no es solo de Chile, digamos, de todo el planeta, un proyecto de humanidad que parte antes de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, en Francia, con la idea de que las personas son todas sujetos de una dignidad esencial y básica y fundamental, y que no tenemos por qué ser herramientas de otras personas. Yo creo que esa idea, esa noción, que no sé exactamente cuándo en la historia comienza, esa noción de que somos todos merecedores de una mínima dignidad, que también lo llamamos derechos, es una idea que ha permeado la historia de nuestra civilización humana. Y yo creo que avanzando en los sistemas sanitarios, cuando los sistemas sanitarios, los sistemas de seguridad social empiezan a funcionar en nuestro país, son parte de esa historia y nos toca a nosotros ahora continuar esa historia y dar los siguientes pasos que logran construir efectivamente la salud como un derecho. Yo creo que, y eso lo tenemos que entender como que la persona que vive en una zona rural de Pumanque tiene el mismo derecho y la misma posibilidad de acceder a un cuidado de salud que la persona que vive y que tiene un doctorado y que vive al lado de una clínica en el sector oriente de Santiago. Yo creo que cuando logremos eso, vamos a poder decir, sí, hemos dado un paso importante como humanidad de establecer la salud como un derecho. Y en ese sentido, Chile tiene una tradición de seguridad social que, dicho sea paso, el 9 de septiembre del año 1924, bajo la presidencia de Arturo Alessandri, comenzó con la creación del seguro obrero. El próximo año vamos a cumplir 100 años de ese hito, que es un hito que, a propósito de la mención de los sistemas beveridgianos que hace el doctor Mañalich, es un hito que nace como con la inspiración bismarckiana. Entonces, Chile tiene la inspiración bismarckiana en el seguro obrero, y luego tiene la inspiración beveridgiana, que es el segundo país del mundo que copia el modelo de los ingleses en el año 52. El 48 fue el sistema inglés. Entonces es bien interesante ver cómo esas dos visiones, que son básicamente las dos visiones de la seguridad social en salud, están presentes en nuestro país, en nuestra historia, y cómo entonces podemos seguir avanzando y dando siguientes pasos, porque la verdad, dicho sea paso, es que esos sistemas ya no existen en el mundo. Ningún país, ni Inglaterra tiene el sistema beveridgiano, ni Alemania tiene el sistema bismarckiano. Son sistemas mixtos hoy día que tienen una complejidad que ya hemos mencionado y que finalmente esa ingeniería de detalles es hoy día el que hace el resultado final para nuestros usuarios. Entonces quiero decir que el futuro entonces
Y aquí yo creo que se está generando un cierto acuerdo, tiene que ver con el modelo de atención y cómo ese modelo de atención efectivamente le resuelve la necesidad integral a la persona que está en Pumanque, que tiene una necesidad social, que no tiene plata para pagar la locomoción y que tiene un hijo o una hija enferma y que también tiene que quedarse cuidando y no puede salir a trabajar por esas razones. Y que se haga cargo de todas esas necesidades de manera integral. Y ese, entonces, un modelo de salud que efectivamente sea territorial, lleno de tecnologías, análisis genético, ojalá que vamos a avanzar hacia el análisis genético y los tratamientos individualizados, cercano a las personas y personalizado, según las necesidades de cada uno. Pero sobre todo, creo yo, y voy a usar otra palabra, que la doctora Chomalí dice, centrado en el usuario, yo quiero decir compasivo con las personas, es decir, que logremos un sistema que genere compasión con la realidad que viven otras personas, que realmente sintonicemos con las personas que están al frente de nosotros y que actuemos en consecuencia a esa compasión profunda que tenemos por el respeto mutuo que nos debemos como personas. Así que eso ojalá que signifique que efectivamente avancemos a un cuidado centrado en las necesidades de las personas, un sistema único de salud para lograrlo, como implementó el doctor Mañalich durante la pandemia, y que eso pueda ser financiado de manera también universal para toda la población, para que no hayan distinciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que quedaron interesantes conversaciones, algunas abiertas, otras más cerradas respecto a los acuerdos, el modelo de atención, rol de la tecnología. Esta idea territorial puede complementarse con la tecnología a la distancia y ya no tiene que ser una territorialidad física. Creo que ahí hay un espacio bien interesante también para avanzar y en cómo promoverlo desde el propio Estado hoy día, si es que no están suficientemente instaladas estas incentivos, estímulos para que ello ocurra. Bueno, quisiéramos dar las gracias a todos. Nos pasamos 5 minutos, así que no estuvimos tan mal. Y les agradezco a todos la invitación, a los panelistas, y nos despedimos con un aplauso a nuestros participantes. Muy bien. Agradecemos a Carolina Velasco, moderadora, directora de estudios del Instituto de Políticas Públicas en Salud, y por supuesto también a la doctora May Chomalí, directora ejecutiva de SENS, al doctor Jaime Mañalich, exministro de Salud, al doctor Bernardo Martorell, coordinador de la Reforma de la Salud, y a don Camilo Cid, director nacional de FONASA. Vamos a pedir una fotografía, si se pueden por favor colocar de pie ahí para este momento, y por supuesto agradecer la participación de todos ustedes, más de 200 personas aquí en la sala, en lo que ha sido este primer panel Reforma en Salud, en que estamos en el marco de este Encuentro Internacional de Salud en Chile. Vamos a ver si una fotografía ahí con los panelistas en torno a lo que decíamos, esta 11ª versión de Expo Hospital, Feria y Congreso Internacional para todo el ecosistema de salud.